recíprocos. ¿No? El objetivo de la materia también un poco se lo he podido poner ahí. Al terminar la unidad, el estudiante será capaz de encontrar las derivadas ordinarias de un vector aplicando el concepto de límite y las formas de derivación vectorial. Una segunda competencia que pueden tener al terminar el curso, encontrar las derivadas parciales de un vector, aplicando el concepto de límites y las fórmulas de derivadas parciales vectoriales. Una tercera sería encontrar la diferencial de un vector aplicando la definición de diferencial de un vector. Y el cuarto que se le he planteado las competencias sería interpretar la curvatura. Eso mayormente eso les va a servir a los que quieren ser viales. Ese es el radio de curvatura, el radio de torsión. Eso siempre en las carreteras manejamos. El radio de curvatura, torsión, expansión, para sacar los radios de una curva cerrada, una curva simple. Esas cosas siempre entran en la parte de diseño geométrico en carretera. Pero se van a ir ayudando siempre con los programas que facilita bastante, ¿no? Los que tienen HP, diseño geométrico, esos ya se pueden hacer diseños geométricos en diferentes programas. Obviamente si queremos encontrar valores, usamos creo que ahora el HP ya viene más moderno y se encuentra muy rápidamente sus radios de curvaturas, la misma pendiente, etc. ¿Ya? Es por eso los que van a ser viales pongan mucho empeño en la primera parte, que es muy importante. Ya entraremos el tema de los vectores escalares, entraremos en una rápida definición. Se dice que una magnitud escalar... Dime, Vito, buen día. Se acabó, creo, su pantalla. Está en la diapositiva 1. Ya. A ver, voy bien, ¿qué me dices? A ver. ¿Ha avanzado ya o todavía sigue congelada? ¿Sigue congelada? Sigue congelado. Ya, bien. Es el tema del internet, me imagino. Está acá con mis megas me estoy conectando. Eso debe ser. Un poquito voy a ver mis megas. No tengo bastantes megas. Aunque la presentación creo que es por toda la pantalla, creo que nos va a ser mejor manejar pequeño. ¿Se visualiza ya la pantalla? Sí, Inge. Ahora sí. Estamos en el tema 1, ¿no? El contenido. ¿Se ve el contenido? Sí, Inge. Ya, a ver, ese es el contenido. A ver, todas esas diapositivas lo voy a dejar en la plataforma, en sus tablones, para que puedan descargarse y un poco si puedan repasar la parte teórica. Al examen no va a entrar la parte teórica para nada. Ya solo van a ser exactamente 5 preguntas. 5 preguntas de 20. ¿Ya? Para adelantarlas. Bueno, ese es el contenido que les iba mencionando, el contenido a este lado, del contenido que ya se habló, y el objetivo de la unidad, es decir, objetivos y sus competencias que va a tener la materia. Ya, acá está el tema 1, vamos a entrar al tema de definición de vectores y escalares. Primero, como les iba diciendo, se dice que una magnitud escalar, cuando queda completamente definida por un valor numérico, seguido de la unidad en la que se representa dicho valor. Se dice que una magnitud es vector cuando además de su valor escalar es necesario conocer lo que me habíamos mencionado en pasada clase. Contiene la dirección y su sentido, ¿no? Su módulo. En este caso se denomina vector libre, un ente geométrico caracterizado por un módulo. Un módulo que obtiene valor absoluto numérico. ¿No? Ese es un módulo. Dirección y sentido. ¿No? En este caso tenemos los 3 valores de un vector
tiene cuando es libre o cuando decimos hablamos de un vector, siempre vamos a considerarnos y tenemos que ponernos en la cabeza que tiene esos tres tipos de componentes. ¿Ya? Decimos que dos vectores son equivalentes si ambos tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Es como cuando copiamos, ¿no ve? Agarramos en el mismo, no sé si han de pasar ya diseño, han de pasar dibujo técnico. Cuando agarramos una línea o un cuadrado, hacemos un geométrico, son puro, una línea que es representación de puro puntos, ¿no ve? Entonces, cuando agarramos una recta, definiciones de punto a punto, hacemos un copia, eso significa equivalentes. Independiente de su punto de aplicación, es decir, de dónde se encuentre. Podemos trasladar esa misma recta o esa mismo vector a diferentes tipos de lugares que estemos trabajando. Las magnitudes físicas representadas por un vector libre son invariantes frente a las transformaciones que conservan el módulo. Tienen que conservar, ¿qué tienen que conservar? Su módulo, la dirección y el sentido. Por eso digo, no varía. Si hacemos un vector de, ponte en unos 10 unidades, esos 10 unidades vamos a ir trasladando así. Vamos trasladando a donde podamos ver en el espacio. Así un vector libre puede sustituirse por cualquier vector equivalente del mismo. Podemos sustituir la fuerza, digamos, que podamos ejercer. Una fuerza es un vector, un vector podamos aplicarlo, digamos, en la rodilla. Eso puedo también empujar en la cadera, digamos, con la misma, pero la fuerza es equivalente, digamos, es la misma fuerza que vamos a aplicar. Eso mayormente vemos en física también. Un vector deslizante está caracterizado por su módulo, dirección y sentido, y por su recta de aplicación, también denominada recta soporte o recta de adicción, es lo que les iba a mencionar. Vamos aplicando con diferentes tipos en diferentes lugares. Representados por un vector deslizante. Es invariable frente a la traslación sobre su recta de acción, en tanto se conserve el módulo y sentido, lo que iba mencionándoles hace rato. Es decir, un vector deslizante puede sustituirse por cualquiera de sus vectores equivalentes aplicados en cualquier punto de la recta soporte. Muy bien. ¿Se ve? ¿Se ha colgado? ¿Se ha colgado? ¿Se ve la pantalla? Sí, que todo normal. Ya. Muchos de estos han debido ver ya en cálculo 2. También hemos visto en álgebra 1, ¿no ve? Eso obviamente se ve cuando ven esta parte del vector deslizante. Está caracterizado por su módulo, dirección y sentido. ¿Ya? A ver. Decimos que un vector es ligado o fijo o aplicado cuando esa caracterización por su módulo, dirección y sentido y por su punto de aplicación. Es decir, que tenemos un punto de aplicación. ¿Cuáles son esos puntos de aplicación que ya conocemos? Cuando está ubicado en un punto. Son seis parámetros independientes. En este caso conocemos 3 ya, ¿no ve? Contiene el vector, módulo, sentido y dirección, ¿no ve? Lo que conocemos, sus 3 componentes. Y sus otros 3 son cuando tenemos para especificar el punto de su aplicabilidad, es los otros 3, ¿no ve? Una serie de coordenadas y tenemos, cuando ya trabajamos una serie de coordenadas, ¿no ve? Esas son las otras 3, X, Y, Z, que podemos manejar, ¿no? En dónde se va a aplicar.
Un vector ligado solo es equivalente a un vector equivalente en el mismo si está aplicado en su mismo punto. A ver, a ver, les explico. El equivalente y el ligado siempre pueden coincidir si se trabaja sobre un mismo punto. Ese es el tema de poder trabajar entre los dos tipos de vectores. ¿Sí? A ver, en esta parte vamos a hacer la representación geométrica de la suma de vectores. Y ya les había mencionado, hemos trabajado en la anterior clase, la suma de vectores obedece a la ley del paralelogramo. Siempre hemos visto que cuando ya tengamos dos vectores, en este caso que vemos con rojito es un vector, este es otro vector, sí que va a ser igual, ¿no ven? C va a ser igual a o más B, ¿no ven? Es como decir, es la fuerza de aplicabilidad, lo que nosotros denominamos. Se denomina entonces como fuerza resultante. Y este es el tema de las reglas para resolver el tema de paralelogramo, ¿no? Lo que siempre vamos a hacer y la fuerza resultante. A ver, aquí podemos ver la representación geométrica del producto de un escalar por un vector. A ver, ¿qué hemos mencionado? El anterior, ¿no? Hemos representado que un escalar si es si es menor a 0, tiene la misma dirección y sentido, ¿no ven? Cuando multiplicamos un escalar mayor o igual a 0. ¿No ven? Aquí estamos viendo las dos. Aquí podemos ver, si es mayor a 0, vamos a tener, todos van a contener, tienen dirección, sentido, cuando son sentidos opuestos. Va a ser negativo. Mayor a 0. Representación de un vector en R2. Todos sabemos cómo es R2, ¿no ven? Eso hemos visto en cálculo 2, han debido ver en cálculo 2 mayormente se trabaja. Aquí tenemos un punto. Aquí tenemos el azul, es un vector. Aquí puedes copiar sobre la misma recta varios tipos de vectores que trabajan. Ese es en R2. Aquí podemos ver un vector en el espacio. ¿Ve? Aquí podemos ver que está en el espacio A1, A2, A3. Está trabajando esta serie de coordenadas que es X, Y y Z. ¿Ya? El punto contiene A1, un componente A1, A2 y A3. Esos son los tipos de componentes que marcan en esta serie de coordenadas. Vamos a ver las definiciones de los conceptos que ya han debido ver. ¿No habían debido ver cuándo son los vectores paralelos, producto escalar y ortogonalidad? ¿No ven? En este caso, cuando son vectores paralelos, sea A, un vector, y B, dos vectores, entonces son paralelos si existe. ¿No ven? Aquí podemos ver A, escalar, o la B. ¿No ven? Siempre va a ser multiplicación. Ahora, en esta parte de la definición de productos escalar, aquí podemos ver, ¿no ven? Siempre va a ser, sea A los vectores, un producto escalar, o punto S, siempre vamos a tener A por B, es el primer componente, por el segundo componente más el primer componente, su segundo componente, más hasta llegar a sus n componentes que podamos tener en el ejercicio. Sucesivamente vamos a tener. ¿Qué va a ser la definición ortogonalidad? ¿No? Aquí podemos ver son dos vectores A y B son ortogonales. Eso es cuando A por B siempre va a ser A 0. A ver, la definición longitud o norma que conocemos, norma euclidiana, ¿no ve? Pero nosotros conocemos con norma. ¿Cómo está representada la norma? Siempre por dos barras, ¿no ve? Tenemos siempre dos barras. Eso se van a dar. ¿No? Nunca la norma, ¿no ve? Como número real no negativo. Aquí podemos ver
la norma raíz cuadrada de A por A, ¿no ves? Por la misma, su mismo factor. A ver, aquí podemos ver la raíz cuadrada del producto escalar por el vector. Acá, ¿no ves? Es el escalar elevado al cuadrado, más el segundo componente elevado al cuadrado, más el último componente, siempre n elevado al cuadrado. Siempre va a ser elevado al cuadrado. Definición de vector unitario. Sea U un vector no nulo, entonces unitario si tiene la norma igual o la unidad siempre va a ser igual a 1. A ver, aquí producto ortogonal. Esto nos va a servir para ver el tema de más adelante, diferenciaciones, etc. Sea A y B los vectores, la proyección ortogonal de A sobre B es un vector denotado por, estamos viendo, acá tenemos dos vectores, A y B. Aquí se los puedo graficar. ¿Cuál es la proyección? Bueno, podemos ver acá la proyección, esa con negro es la proyección de dos vectores. Sobre aquí el vector A, sobre el vector B. Esa es la proyección. Definición de producto vectorial. A ver. Aquí vemos una proyección, hemos debido ver en cálculo 2, prácticamente todo esto es cálculo 2. Ya, aquí en vectores en R3 estamos trabajando con 3 y JK A por B, ¿no? Estamos trabajando con sus demás componentes, como podemos afectar en esta pequeña análisis. A por B vemos la segunda componente más su componente menos A por B menos su componente, ¿no? A1 por B3 es una tercera componente, vamos haciendo el cambio de variable, lo que vamos. El variable o cruz, lo que llamamos, ¿no? La parte de representación del área de un paralelogramo, es lo que les iba diciendo la anterior vez, ¿no? Es A por B. Entonces vemos en esa parte lo que muchos representamos en un ejercicio para ver a qué lado vamos a rotar. Podemos usar esa artimaña, lo que decía, para ver, o como en mecánica, se ve también el tema de diseños geométricos, también se ve. Usamos la ley de la mano derecha, o en cálculo 2 han debido decir la mano derecha, el tema de rotación, o la ley del tornillito, lo que más sabíamos manejar, para ver a qué lado vamos a hacer las rotaciones, ¿no ven? Todo esto, por favor, me gustaría a las personas que si están tomando por primera vez, tienen conocimiento de cálculo 2, hagan un repaso prácticamente. Todo esto se ve en cálculo 2. Aquí vemos la definición de producto triple. Aquí vemos prácticamente sea A, un componente todo, B, un componente con 3 componentes y C. Vectores en R3. Definimos un producto triple o mixto. A eso se denomina. Aquí abajo podemos ver el producto de notación, el producto triple también. Cuando hacemos, podemos diferenciar de estas. En unos libros van a encontrar de esta forma, así de esta forma. Otros vamos a encontrar en esta parte. Mayormente estos está todo en el, a los que recién están ingresando, en la bibliografía hemos mencionado que está en el Shao. Ya, todo eso se pueden apoyar, se pueden ver un poco más en el Shao, que vamos a llevar como texto base lo que se ha mencionado. Aquí también podemos ver la denotación combinación lineal de los vectores. Aquí definición, los vectores en X1, Y1 hasta Y son linealmente dependientes si existe escalares, ¿no? A1, 2,
esta definición. Estamos variando dos distintos de 0. Siempre hace distintos de 0, tales que, aquí están. Aquí vemos alfa 1 por x1, alfa 2 por x2, más sub n vectores que tengamos que analizar y ver para poder resolver. En caso contrario, los vectores son lineales o son independientes, se los denominan lineales independientes. ¿No ven? Obviamente esta parte de acá es lo que quiero que recuerden, hemos llevado en álgebra, es lo que se lleva mayormente en álgebra, cuando tenemos n vectores, ¿no ven? Contiene de eso. Aquí podemos analizar el tema de campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Suponga que cada punto en X, Y, Z de una región, una parte que trabajemos en una región, el que el espacio, aquí estamos denotando con D, ¿no ve? El espacio corresponde a un número escalar, ¿no ve? La función, vamos a tener X, Y y Z. Entonces la función se denomina función escalar de posición, cuando tengamos X, Y y Z. Y decimos que esa se ha definido en un campo escalar. Observación, en un campo escalar, una función que es independiente del tiempo que se llama campo escalar estacionario o de estado estable. ¿No? Ese es todo cálculo 2, lo que estamos repasando, las definiciones para hacer recordarles que tienen que repasar, por toda esta parte ya no vamos a tocar porque aquí ya tienen que entrar conociendo todo el tema de cálculo 2. Sí, van a repasar esa parte. Aquí vamos a tocar el tema de campo vectorial. ¿No ves? Supongamos que cada punto en X, Y, Z de una región de, en este caso, región vamos a llamar como una D, es el espacio. ¿No ves? Entonces, le corresponde un vector. Un vector estamos colocando ahí con X, Y, Z, 3 puntos. Entonces, el vector B que estamos denominando se llama la función vectorial o de posición, Y decimos que se ha definido un campo vectorial B sobre D, ¿no? En una región. Un campo vectorial B que sea independiente del tiempo se llama campo vectorial estacionario o de estado estable, ¿no? Aquí está claro la definición de campo escalar y campo vectorial. Bueno, esa es la presentación prácticamente de resumen, lo que se han pedido de todo lo que es el tema de la primera parte, ¿no? Las definiciones que debemos conocer y prácticamente lo que deben repasar las personas que no están recordando los ejercicios, etcétera, de cálculo 2, pueden analizar porque entra bastante directamente resolución con derivación, integración, límites, etcétera. ¿Ya? Entonces estaría el repaso. Este diapositiva lo voy a colgar, ¿no?, en el tablón para que puedan prácticamente un poco, los que no han podido estar las demás clases, pero puedan descolgar los que se van a prácticamente inscribir, si se va a volver el sistema, puedan descargar. Ya no vamos a tocar ya por segunda o por tercera vez este tema. ¿Ya? Es lo último que estamos haciendo el repaso. Ya el día, vamos a darnos un espacio ahorita de unos, para que vayan a desayunar a las 8, de unos 20 minutos para que puedan desayunar y entraríamos como el día de ayer a resolver ejercicios y se vayan ganando puntos. Ya tengo entendido que han hecho bastantes ejercicios con el auxiliar. Vayamos ganándose sobre ese nivel de ejercicios, los voy a ir dándoles. Sí, nos daremos un espacio de 20 minutos para que puedan desayunar, ¿sí? Entonces, vamos a ir resolviendo los ejercicios. Ahorita no estoy con la tablet, he mandado para que lo hagan a campo, vayan a sacar estudios. A ver, les voy a dictar el ejercicio, por favor, o si no, voy a subir al grupo en fotito
para que puedan hacer, pero los voy a dictar primero y la parte del ejercicio y gráfica los voy a subir en el grupo, ¿ya? Nos vamos a conectar por ese método. Les dicto, a ver, un ejercicio. Ya. El baricentro de un triángulo es la intersección de las medianas y se conoce que se encuentra sobre cada mediana a distancia de 1/3 de un lado y 2/3 del vértice respectivo. Hasta ahí voy a repetir. A ver, el baricentro de un triángulo es la intersección de las medianas y se conoce que se encuentra sobre cada mediana a distancia de 1/3 de un lado y 2/3 del vértice respectivo. Punto seguido. Empleando suma y multiplicación por escalar definidas sobre vectores, determinar el baricentro de la triángulo de vértices que les voy a dictar. Repito hasta ahí. Empleando suma y multiplicación por escalar definidas sobre el vector, determinar el baricentro de la triángulo de vértices, les dicto. Primer vértice, 0,0. El segundo vértice, 0,18,0. Y 0,024. Repito, 0,0,24. Los tres vértices. El primer Primera puede repetir, pregunta. por favor. Yo no te estoy escuchando bien. Inge, ¿podría hacer, por favor, que podrías repetir primera parte de la pregunta? Ya. El baricentro, un triángulo, es la intersección de las medianas y se conoce que se encuentra sobre cada mediana. A distancia de 1/3 de un lado y 2/3 del vértice respectivo. Esa es toda la primera parte. Gracias, De Inge. nada. A ver, voy a tratar de sacar esta fotito y los voy a subir para los que poquito tarde. Voy a tratar, estoy con célula de batería casi baja. El primer vértice, Inge, ¿cuál era? El primer vértice es 10,0,0. Gracias.
Les he enviado para las personas que quieran revisar, por favor, el ejercicio. A ver, en el grupo de... Todos están, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Fíjese. Ya. Las personas que no están, por favor, comuníquense con sus compañeros y puedan ingresar. Ya, las personas que han terminado lo van a enviar, por favor, y vamos a revisar.
Sí, en media hora vamos a salir. Sí, sí, ya está. ¿No? ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya, a ver, este es ¿de quién es este? A ver, ¿de quién es este? ¿José Manuel? Sí, Inge, le mandé 2 fotos. Esa es la última. Ahí está mi gráfico, Inge, de donde me he guiado. Ya, a ver. Ya, está bien. Está bien. Gracias, Inge. Siguiente. Patsy Gutiérrez. Patsy Gutiérrez. El Patsy, ¿qué has hecho aquí? A ver. No. A ver acá. Está bien. Ya es. Mamá, Mamá, pasa. Jocelyn, ¿no? Sí, sí, Inge. Ya. Esto es de Gutiérrez. Sí, esto es de Gutiérrez. Medrano Diana. Y Duarte Soto, Marco Antonio. Está bien. Esto. Ana Laura, a ver dónde está Ana Laura. Bien, Ana Laura. Ya, a ver, les voy a dar 2 ejercicios más. Ven la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, Inge.
Ya, este es el otro. Este, por favor. Dada el cuadrilátero del vértice 2, menos 4,0. El otro vértice 8,0,0. Y el otro vértice 5,10,10 y menos 6,2,0. Comprobar que los vectores que unen los puntos medios de sus lados son 2 a 2 iguales o inversos aditivos. Eso, por favor. Vamos desarrollando. Y uno más les voy a dar. A ver. ¿Cómo es esto? Y esto más. Ya, les voy a enviar algo, por favor. Sea A, B, C, D, E, F, los vértices de un hexagonal regulado e inscrito en una circunferencia de radio 1. Si un punto se desplaza sucesivamente según los vectores desplazamientos de A a B, de AC, de A a D, de AE y AF. Determine a qué distancia se halla su posición final respecto de su posición inicial. Esos dos ejercicios, háganlo con calma. Me mandan los primeros 6 el día de mañana, les voy a nombrar quiénes son los 6. Y de los dos ejercicios, 6 voy a contemplar. Ya, y mañana les doy la lista de cuáles son los 6. Ya, en eso quedaremos, por favor. Tengo que partir el viaje. Entonces, nos estaríamos viendo directamente el auxiliar. Yo creo que lo voy a entrar más temprano. Le voy a decir que entre más temprano para que puedan pasar. Les va a comunicar él. ¿Sí? Con eso daríamos concluir la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Inge, ¿esas imágenes va a mandar al grupo? Sí, ahorita lo voy a reenviar. A ver, espera, antes que me salga lo reenviar enunciado. Ya está, uno. Listo, ya estamos. A ver. Sí, ya he enviado los dos. Ya, entonces el día de mañana, ¿alguna duda más que tengan, por favor? No, Inge, gracias, está bien todo. Hasta Denis mañana, a Inge. levantar la mano. Denis, Daniel, Ortiz, Chávez. ¿Tienes alguna duda, Denis? Delia. No, Inge. Inge, 2 veces ha mandado el cuadrilátero, el otro no ha mandado todavía. Ya, a ver, déjenme ver, por favor. 2 veces enviado. Ya. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, Inge. Ya, listo. Esos serían los dos ejercicios. Listo. El día de mañana, por favor, les comunico mediante el grupo a qué hora vamos a pasar, por favor. ¿Sí? Hasta mañana, queridos estudiantes. Hasta mañana, Inge.